Hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso salpicón de res. Para ello vamos a necesitar 3/4 de falda de res, un manojo de hierbas de olor, un trozo de cebolla, un diente de ajo, sal, lechuga orejona o italiana, 3 jitomates medianos, media cebolla grande, 3 rábanos, un manojo de cilantro, 100 mililitros de aceite de oliva, 3 cucharadas de vinagre blanco, 2 cucharadas de jugo de limón, pimienta, 2 cucharadas de orégano, un aguacate y queso panela o queso canasto. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra carne. Si tú tienes una olla express, la puedes poner a cocer en la olla express, lo cual va a ser cuando empieza a pitar, le cuentas 30 minutos y la dejas hasta que ya deje de sonar tu olla y ya está tu carne lista. Yo en esta ocasión la voy a hacer en una cacerola, no tengo la olla express, y nos va a llevar alrededor de 2 horas. Le vamos a poner hierbas de olor. De tu manojo vas a agarrar de todas las hierbitas que son mejorana, tomillo y laurel. Vas a agarrar, le vas a agregar aquí, le agregas el ajo, puede ser un ajo grande o 2 medianitos, el trozo de cebolla y le ponemos la sal. La sal es aproximadamente 1 cucharada. La vamos a tapar y la dejamos por 2 horas aproximadamente, así es que te veo en 2 horas. Bien, pues ya transcurrieron 2 horas de que pusimos a cocer nuestra carne. En mi caso 10 minutos antes de las 2 horas mi carne estuvo lista, al menos en el punto que yo la quiero, que mira, es muy fácilmente se puede deshebrar, quedó muy suavecita. Entonces yo ya me fui adelantando, pero aquí te muestro cómo es muy fácil el poderla deshebrar la carne. Entonces la vamos a deshebrar para empezar a picar nuestros demás ingredientes. Pues ya que tenemos bien nuestra carne, ahora vamos a empezar por picar nuestra verdura. Yo ya tengo previamente lavada y desinfectada mis hojas de lechuga y mi cilantro. Entonces yo voy a empezar por picar la lechuga, que sea finamente picada también, para después poder integrarla con nuestra carne. Bien, pues ya terminé de picar mi lechuga. Mi lechuga era una lechuga orejona chica, entonces pues la voy a ocupar toda. Y voy a continuar ahora con el cilantro, tratando de que sean más las hojitas, más que la raíz. Vamos a tratar de ocupar más las hojitas. Entonces vamos a empezar por picar el cilantro. Ahora seguimos con el rabanito. Este va a ser en cuadritos. Pues ya quedó mi rábano. Ahora seguimos con la cebolla. Y mientras te voy rebanando la cebolla, te invito a que te suscribas al canal, que nos regales un like y que nos dejes tus comentarios de dónde nos miras, qué te parece los tipos de guisados que preparo, si tienes alguna sugerencia, y si puedes compartirlo con tus amigos y familiares, me ayudarías mucho para poder seguir subiendo contenido y compartirte mis recetas. La cebolla la puedes poner rebanada. Yo en este caso la voy a hacer también picadita, porque así la puedes también preparar si es que tienes niños, les sea más fácil el comerla. Entonces tú la puedes hacer, bueno, la vamos a dejar rebanada para que veas cómo es comúnmente el salpicón. Esta la voy a dejar así rebanada y voy a picar mi jitomate.
Entonces ahora vamos a continuar con nuestro jitomate. Este sí lo voy a dejar picadito para que al final que lo integremos se integre bien y se pueda comer muy fácilmente. Ahora voy a seguir con mi aguacate. El aguacate lo dejé al final porque realmente va a ser para decorar. Tú podrías integrarlo si quieres a tu preparación, pero el problema es que es muy delicado y se oxida. Entonces, si no se termina al momento tu preparación, cuando tú la vuelves a utilizar ya no es grato a veces ver el aguacate oxidado, ya no es tan antojable, vamos. Pero eso lo dejo a tu elección. Yo en mi caso lo voy a picar y lo voy a utilizar al final para decorar cuando prepare ya la tostada. Entonces, un poquito. Pues ahora sí vamos a mezclar nuestros ingredientes para preparar nuestro salpicón. Primero vamos a poner en un bol grande, en un traste que tú tengas, nuestra carne. Le agregamos la lechuga. Vamos a ir mezclando para que se vayan incorporando. Te podría parecer demasiada lechuga, pero realmente cuando le integra uno la vinagreta, tiende a reducir su tamaño la lechuga. Entonces, la agregamos bien. Ahora agregamos la lechuga. Si no te gusta tanto la lechuga, tú puedes reducir la cantidad que quieras. Te recuerdo también que con la vinagreta también tiende a reducir su tamaño y a como cocerse. Entonces vamos a agregarle la cebolla, a mezclarla bien. Voy a agregar otro poco de cebolla, porque hace rato me equivoqué y te dije lechuga, no, es nuestra cebolla. Y le sigo mezclando para incorporarla bien. Ahora le vamos a incorporar el cilantro. El cilantro le va a dar un sabor muy exquisito también. Mezclamos bien. Incorporamos los rábanos. Recuerda irle mezclando para que se vayan incorporando, y así le puedes ir agregando más el ingrediente, pero primero mézclale un poco. Ahora le vamos a agregar el jitomate. Y mezclamos. Ya están bien mezclados nuestros ingredientes. Vamos a reservar un momento en lo que preparamos la vinagreta. Para nuestra vinagreta vamos a agregar el aceite de olivo, que como te dije son 100 mililitros, lo que es aproximadamente unas 2 cucharadas menos de una taza. Vamos a agregar el vinagre. Agregamos nuestro jugo de limón. Lo condimentamos con pimienta. Y le vamos a poner aquí un poquito de sal. Y vamos a mezclarlo. Agregamos nuestra vinagreta a nuestra carne y lo vamos a mezclar muy bien.
Tú puedes rectificar de sal para saber si te le hace falta. Yo en mi caso está perfecto así de sal. Entonces ya vamos a agregar nuestro último ingrediente que lleva aquí nuestra preparación, que es el orégano. Pero el orégano, para agregarlo, lo que vamos a hacer es en nuestras palmas de las manos lo vamos a moler para integrarlo. Y así hacemos con el resto del orégano. Recuerda que tus manos deben de estar muy bien limpias para la preparación de tus alimentos. Mezclamos bien y ya quedó listo para servirse. Ya solo nos queda decorar nuestras tostadas. Tú puedes utilizar tu queso en cubitos, o si te gusta como a mí me gusta rallarlo y ponerle a mis tostadas así ralladito, y su toque final, que es el aguacate. Lo puedes poner también en rodajitas. Pues ya está listo. Y así tú lo prefieres, las puedes saborear con una deliciosa salsa. Te recuerdo que te inscribas a nuestro canal, que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes tus comentarios. Espero que te haya gustado nuestro video y nos vemos en un próximo video.